Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Hay trabajos que nadie quiere hacer. Esos empleos que aparecen en los anuncios clasificados semana tras semana porque la gente no dura ni un mes. El turno de noche en una gasolinera es uno de esos trabajos. La mayoría piensa que es por el aburrimiento, por la soledad de estar despierto mientras todo el mundo duerme. Pero a veces, solo a veces, hay razones más profundas. Razones que prefieren mantenerse en silencio porque ¿quién va a creer una historia así? Me llamo Roberto Hernández Vázquez y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 28 años y hasta hace 6 meses trabajaba en una gasolinera de la carretera que va hacia Chapala. Era una estación pequeña, de esas que tienen solo 4 bombas y una tiendita con lo básico: refrescos, cigarros, dulces y comida enlatada. El lugar se llamaba Estación Kilómetro 47 porque, efectivamente, estaba en el kilómetro 47 de esa carretera. Un nombre simple para un lugar simple. Conseguí ese trabajo porque necesitaba dinero urgente. Mi papá estaba enfermo y los gastos médicos se nos venían encima como una avalancha. El turno de noche pagaba un poco mejor que el de día, y como siempre fui una persona nocturna, pensé que sería fácil. El dueño, don Emilio, me explicó las reglas básicas: atender a los clientes, mantener limpio, revisar que todo esté en orden y, sobre todo, nunca dejar la estación sola. Nunca, por ningún motivo. Me repitió 3 veces el primer día. La estación tenía una construcción extraña. El edificio principal donde estaba la tienda y la oficina era rectangular, con grandes ventanas que daban a las bombas, pero había un cuartito en la parte de atrás que siempre estaba cerrado con llave. Don Emilio me dijo que ahí guardaba papeles importantes y que no necesitaba entrar ahí nunca. La puerta era de metal pintada de azul, pero la pintura se veía vieja y descascarada. Tenía un candado grueso que se veía más nuevo que la puerta misma. Las primeras semanas fueron normales. Llegaba a las 10 de la noche y me quedaba hasta las 6 de la mañana. Los clientes del turno nocturno eran predecibles: camioneros que venían de viajes largos, trabajadores que salían tarde de las fábricas y de vez en cuando algún joven que regresaba de una fiesta. La mayoría eran personas tranquilas que solo querían cargar gasolina, comprar algo de comer o beber y seguir su camino. La estación tenía un sistema de sonido viejo que solo captaba 2 emisoras de radio claramente. Una tocaba música grupera y ranchera toda la noche, y la otra era una estación de noticias que repetía las mismas historias cada hora. Yo alternaba entre las dos para no aburrirme tanto. Las luces de la estación eran brillantes y creaban un círculo de luz amarilla en medio de la oscuridad de la carretera. Más allá de ese círculo todo era negro. Durante el primer mes me acostumbré a la rutina. Llegaba, revisaba que todo estuviera en orden, prendía todas las luces, conectaba el sistema de sonido y esperaba a los clientes. Entre las 12 y las 3 de la mañana era cuando menos gente llegaba. A veces pasaban hasta 2 horas sin que viniera nadie. En esos momentos yo aprovechaba para leer revistas, hacer crucigramas o simplemente caminar por la tienda para mantenerme despierto. La estación tenía cámaras de seguridad, pero el sistema era viejo y las imágenes se veían borrosas. Don Emilio me dijo que las cámaras más que nada servían para desanimar a los que quisieran robar, pero que si realmente pasaba algo importante, no contara mucho con la calidad de la grabación. Había 4 cámaras, una apuntando a cada grupo de bombas, una que cubría la entrada de la tienda, y una más que enfocaba el área de atrás donde estaba el cuarto cerrado. Fue durante mi segunda semana cuando noté algo extraño por primera vez. Eran como las 2 de la mañana, y no había venido nadie en más de 1 hora. Estaba leyendo una revista de deportes, cuando escuché ruido que venía de atrás del edificio. No era un ruido fuerte, más bien como si alguien estuviera caminando despacio tratando de no hacer ruido. Me levanté de la silla y fui hacia la ventana trasera, pero desde ahí no se podía ver nada porque había unos arbustos que tapaban la vista. Salí por la puerta principal y caminé alrededor del edificio para revisar. No había nadie. Todo estaba en silencio otra vez. Pensé que tal vez había sido un perro callejero o algún animal que andaba buscando
comida en los botes de basura. Regresé a mi lugar y no le di más importancia al asunto. Pero algo me quedó grabado de ese momento. Un olor extraño, como de tierra húmeda mezclada con algo dulce que no pude identificar. Los días siguientes fueron normales otra vez. Llegaban los clientes de siempre. Yo hacía mi trabajo. El tiempo pasaba lento pero sin problemas. Sin embargo, empecé a notar que algunos de los clientes regulares me hacían comentarios extraños. Un camionero que venía seguido me preguntó si yo era nuevo. Y cuando le dije que llevaba solo unas semanas me dijo: «Ah, por eso. Los que han trabajado aquí en las noches siempre tienen esa mirada. Como de haber visto algo que no deberían». No entendía a qué se refería, pero su tono de voz me puso nervioso. Otra noche, una señora que trabajaba en un hospital y siempre paraba a comprar café me dijo: «Ten cuidado, muchacho. Esta carretera ha visto muchas cosas, especialmente en la madrugada». Cuando le pregunté qué tipo de cosas, solo movió la cabeza y cambió de tema. Estos comentarios me empezaron a llamar la atención, pero traté de no darles importancia. La gente siempre inventa historias sobre los lugares donde trabajan de noche. Fue al final de mi primer mes cuando las cosas realmente empezaron a ponerse raras. Era una noche de miércoles muy silenciosa. Había llovido un poco en la tarde y el aire todavía olía a húmedo. Como a las 3 de la mañana llegó un hombre en una camioneta vieja y oxidada. Se veía mayor, tal vez de unos 60 años, con barba gris y ropa de trabajo. Cargó gasolina y luego entró a la tienda a pagar. Mientras le cobraba, me miró fijamente y me preguntó: «¿Tú eres el que está trabajando las noches ahora?». Le contesté que sí y él siguió: «¿Has escuchado algo raro? ¿Has visto algo que no puedas explicar?». Le dije que no, que todo había estado normal. El hombre se quedó callado un momento, como si estuviera pensando si decirme algo o no. Finalmente me dijo: «Si llegas a escuchar que tocan la puerta de atrás, no vayas a abrir. No importa lo que escuches, no abras esa puerta». Le pregunté por qué me decía eso, pero él ya estaba saliendo de la tienda. Antes de subirse a su camioneta, se volteó y gritó: «Solo recuerda lo que te dije. Y si algo se siente mal, muy mal, sal de aquí y no voltees para atrás». Después se fue, dejándome con más preguntas que respuestas y un sentimiento raro en el estómago. Esa noche no pude quitarme de la cabeza lo que me había dicho ese hombre. Cada ruido pequeño me ponía nervioso. El refrigerador, que hacía su ruido normal de siempre, ahora me sonaba diferente. El viento que movía los letreros de la gasolinera parecía más fuerte, y cada vez que miraba hacia la puerta azul del cuarto de atrás, sentía como si algo me estuviera observando desde el otro lado. Las horas pasaron muy lentas esa noche. Cuando llegaron las 6 de la mañana y mi reemplazo del turno de día apareció, me fui a casa más rápido de lo normal. No quería quedarme ni un minuto más de lo necesario, pero durante todo el día, mientras trataba de dormir, seguía pensando en las palabras del hombre de la camioneta. ¿Qué había querido decir? ¿Por qué me había advertido específicamente sobre la puerta de atrás? Esa tarde, antes de ir a trabajar, decidí preguntarle a don Emilio sobre el cuarto cerrado. Él estaba en su oficina revisando unos papeles cuando llegué. Le pregunté qué había exactamente en ese cuarto y por qué siempre estaba cerrado. Don Emilio levantó la vista de sus papeles y me miró con una expresión seria que no le había visto antes. «Roberto», me dijo, «hay cosas que es mejor no saber. Ese cuarto ha estado cerrado desde antes de que yo comprara esta gasolinera. El dueño anterior me dijo que nunca lo abriera, y yo he respetado eso durante 15 años. Mi consejo es que tú hagas lo mismo». Le pregunté si sabía qué había pasado aquí antes, pero solo movió la cabeza. «Algunas historias es mejor dejarlas enterradas», fue lo único que me dijo. Esa noche llegué al trabajo con más dudas que nunca. Todo se veía igual que siempre. Las mismas luces, las mismas bombas, la misma tienda. Pero algo había cambiado en mi percepción del lugar. Ya no se sentía como un trabajo simple y aburrido. Había algo más. Algo que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Los primeros clientes de la noche fueron normales. Un grupo de jóvenes que iban a una fiesta. Un señor que regresaba de trabajar tarde. Una mujer que manejaba sola y se veía cansada. Todo transcurrió sin problemas hasta que llegaron las 2 de la mañana. Entonces empezó la experiencia que cambiaría mi vida para siempre y me haría entender por qué nadie duraba mucho tiempo en ese trabajo. Primero fue un golpe fuerte que venía de la parte trasera del edificio, tan fuerte que hizo vibrar los productos en los estantes de la tienda. Me quedé quieto, pensando que tal vez había sido mi imaginación,
o algún ruido de la carretera. Pero entonces escuché otro golpe, y luego otro más. Eran golpes regulares, como si alguien estuviera tocando la puerta de atrás con algo pesado. Inmediatamente recordé las palabras del hombre de la camioneta. Si llegas a escuchar que tocan la puerta de atrás, no vayas a abrir. Mi corazón empezó a latir más rápido. Los golpes continuaron por varios minutos. Siempre con el mismo ritmo, 3 golpes. Pausa, 3 golpes, pausa. Era como un patrón que se repetía una y otra vez. Traté de mantenerme calmado y seguir con mi trabajo normal. Acomodé algunos productos en los estantes, limpié el mostrador, revisé que las cámaras estuvieran funcionando. Pero los golpes no paraban. Cada vez sonaban más fuertes, más insistentes. Era como si quien fuera que estuviera ahí supiera que yo estaba escuchando y quisiera asegurarse de que no pudiera ignorarlo. Después de unos 20 minutos, los golpes se detuvieron de repente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Me quedé ahí parado, esperando a que regresaran, pero no pasó nada. Miré el reloj. Eran las 2:30 de la mañana. La carretera estaba completamente vacía. No se veía ni una sola luz de carro en ninguna dirección. Me acerqué a la ventana trasera e intenté ver algo a través de los arbustos. Pero la oscuridad era total. Las luces de la estación no llegaban hasta atrás. Y esa zona siempre había estado muy oscura. Por primera vez me di cuenta de lo aislado que estaba ese lugar. La gasolinera más cercana estaba a 15 kilómetros. Y las casas más próximas se veían como puntos de luz lejanos en las montañas. Cuando regresé al mostrador noté algo que me heló la sangre. En el monitor de las cámaras de seguridad, específicamente en la cámara que enfocaba la parte trasera, había una figura borrosa parada junto a la puerta azul. La imagen era tan mala que no se podía distinguir si era una persona o qué era, pero definitivamente había algo ahí que no debería estar. Me quedé viendo la pantalla durante varios minutos. La figura no se movía, se mantenía ahí, como una sombra oscura contra la pared del edificio. Intenté ajustar los controles del monitor para ver mejor, pero la imagen siguió igual de borrosa. Era frustrante y aterrador al mismo tiempo. Sabía que había algo ahí, pero no podía ver qué era. De repente la figura desapareció. Un momento estaba ahí y al siguiente ya no había nada. Revisé las otras cámaras, pero no vi nada fuera de lo normal. Era como si lo que fuera que había estado ahí se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé mirando las pantallas durante mucho tiempo, esperando a que volviera a aparecer, pero el resto de la noche pasó sin más incidentes. Cuando llegó mi reemplazo a las 6 de la mañana, no le dije nada sobre lo que había pasado. ¿Cómo le iban a explicar que había visto una figura borrosa en una cámara de mala calidad? Pensaría que me había quedado dormido y había tenido pesadillas. Pero yo sabía que había estado despierto. Sabía que lo que había visto era real. Durante los días siguientes traté de convencerme de que había sido mi imaginación. El trabajo nocturno puede jugarle trucos a la mente a cualquiera. La falta de sueño, la soledad, el silencio de la carretera vacía. Todo eso puede hacer que una persona vea cosas que no están ahí. Pero en el fondo sabía que no había sido mi imaginación. La segunda vez que pasó algo raro fue una semana después. Era viernes por la noche y había tenido más clientes de lo normal. Un grupo de muchachas que iban a la ciudad, varios camioneros y algunas personas que regresaban de trabajar tarde. Pero después de la medianoche, la estación se quedó vacía otra vez. Estaba organizando los dulces en el mostrador cuando escuché pasos. No venían de afuera sino de arriba, como si alguien estuviera caminando en el techo del edificio. Eran pasos lentos y pesados como de una persona grande. Caminaban de un extremo del techo al otro. Se detenían por un momento y luego regresaban en la dirección opuesta. Salí de la tienda para ver si podía distinguir algo en el techo, pero estaba demasiado oscuro y el techo era demasiado alto. Las luces de la estación no llegaban hasta arriba. Los pasos continuaron durante unos 10 minutos, siempre con el mismo patrón. De un lado al otro, pausa, de regreso. Después se detuvieron completamente. Esa noche decidí llamar a don Emilio para contarle lo que estaba pasando. Marqué su número desde el teléfono de la estación, pero no contestó. Intenté varias veces, pero siempre saltaba el buzón de voz. Finalmente decidí dejarle un mensaje, diciéndole que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algunas cosas extrañas que estaban pasando durante la noche. Al día siguiente, don Emilio me llamó muy temprano. Me dijo que había recibido mi mensaje y que necesitaba verme antes de mi turno. Nos citamos en la estación a las 9 de la noche.
una hora antes de que empezara mi horario. Cuando llegué, él ya estaba ahí esperándome en su carro. «Roberto», me dijo cuando nos sentamos en la oficina, «sé que algo está pasando. Lo veo en tu cara. Te ves cansado, nervioso. ¿Qué has estado escuchando?» Le conté todo. Los golpes en la puerta de atrás, la figura en la cámara, los pasos en el techo. Don Emilio me escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando como si ya supiera lo que le iba a decir. Cuando terminé mi relato, don Emilio suspiró profundamente. «Roberto, te voy a ser honesto. Tú no eres el primero que me cuenta estas cosas. En los últimos 5 años he tenido que contratar a más de 20 personas para el turno de noche. Ninguna ha durado más de 3 meses. Todas me han contado historias similares a la tuya». Le pregunté por qué no me había advertido antes. «Porque pensé que tal vez contigo sería diferente», me dijo. «Creí que si no te decía nada tal vez no pasaría. Pero veo que estaba equivocado. Estas cosas siempre pasan, sin importar quién esté trabajando». Don Emilio me explicó que él mismo había trabajado algunas noches, cuando no conseguía empleados, y que también había experimentado cosas extrañas. «Nunca he visto nada claramente», me dijo, «pero siento una presencia, como si hubiera alguien más ahí, alguien que no debería estar, y siempre es peor entre las 2 y las 4 de la mañana». Le pregunté sobre la historia de la gasolinera, sobre qué había pasado ahí antes. Don Emilio se quedó callado por un largo rato. Finalmente me dijo, «Hace muchos años, antes de que yo comprara este lugar, pasó algo aquí, algo malo. El dueño anterior nunca me quiso decir exactamente qué, pero me advirtió que podían pasar cosas raras durante las noches. Yo pensé que eran solo historias para asustar». «¿Qué tipo de cosa mala?», le pregunté. Don Emilio movió la cabeza. «No lo sé exactamente, pero algunos de los vecinos más viejos de por aquí han mencionado que hace como 30 años desapareció una persona que trabajaba en esta gasolinera, un muchacho joven que hacía el turno de noche. Una mañana simplemente no estaba. Su carro seguía ahí. Sus cosas estaban en su lugar, pero él había desaparecido. Esta información me puso los pelos de punta. ¿Lo encontraron?», le pregunté. «Nunca», respondió don Emilio. «La policía investigó durante semanas, pero no encontraron ni un rastro de él. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Después de eso, la gasolinera estuvo cerrada por varios años hasta que la compré. Don Emilio me ofreció cambiarme al turno de día, pero le dije que necesitaba el dinero extra del turno nocturno. Mi papá seguía enfermo y los gastos médicos no paraban de llegar. Acordamos que continuaría trabajando las noches, pero que si las cosas se ponían muy raras, le hablaría inmediatamente sin importar la hora. Esa noche regresé al trabajo con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que algo extraño estaba pasando en ese lugar, pero también sabía que necesitaba el empleo. Decidí que trataría de ignorar cualquier cosa rara que pasara y me concentraría solo en hacer mi trabajo. Las primeras horas fueron normales. Llegaron varios clientes. Vendí gasolina, organicé la tienda, hice todas mis tareas habituales. Pero cuando llegaron las 2 de la mañana, las cosas empezaron a ponerse raras otra vez. Esta vez fue diferente a las ocasiones anteriores. Primero noté que hacía más frío de lo normal. La calefacción de la estación estaba funcionando, pero aún así sentía como si hubiera una corriente de aire helado que entraba de algún lado. Revisé todas las puertas y ventanas, pero estaban bien cerradas. El frío parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Después empezó el olor. Era el mismo olor extraño que había percibido la primera vez que escuché ruidos atrás del edificio, tierra húmeda, mezclada con algo dulce y desagradable. El olor se hacía más fuerte cada minuto que pasaba, hasta que se volvió tan intenso que me daban ganas de vomitar. Fue entonces cuando vi algo que me marcó para siempre. En el reflejo de la ventana principal de la tienda, detrás de mí se veía la silueta de una persona, pero cuando me volteé para ver directamente no había nadie ahí. La silueta solo se veía en el reflejo, como si fuera una imagen fantasma, que aparecía solo en el cristal. La figura en el reflejo se movía lentamente, caminando de un lado a otro detrás del mostrador. Yo podía ver cada detalle en el reflejo. Era un hombre joven, vestido con un uniforme de gasolinera, pero su ropa se veía vieja y sucia. Su cara estaba pálida y sus ojos parecían vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Me quedé paralizado, mirando el reflejo sin atreverme a voltearme. La figura siguió caminando durante varios minutos, como si estuviera trabajando en la tienda igual que yo.
Pero cuando finalmente reuní el valor para voltear directamente, no había absolutamente nada ahí. Solo cuando miraba el reflejo podía verlo. De repente, la figura en el reflejo se detuvo y me miró directamente a los ojos a través del cristal. Su expresión cambió de vacía a desesperada, como si tratara de decirme algo importante. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salía ningún sonido. Solo movía los labios silenciosamente una y otra vez, repitiendo las mismas palabras que yo no podía entender. Entonces sucedió algo que casi me hace salir corriendo de ahí para siempre. La figura en el reflejo señaló hacia la puerta azul de atrás. Señaló insistentemente, con una expresión de urgencia en su rostro pálido. Era como si tratara de advertirme sobre algo, como si quisiera que supiera algo importante sobre ese cuarto cerrado. En ese momento llegó un cliente. Los faros de un carro iluminaron la estación y la figura, en el reflejo, desapareció inmediatamente. El olor extraño se desvaneció. La temperatura regresó a la normalidad, y todo volvió a ser como antes. Pero yo sabía que lo que había visto era real, tan real como el cliente que acababa de llegar. El cliente era un hombre mayor que venía en una camioneta, cargó gasolina y entró a pagar. Mientras le cobraba, me di cuenta de que me temblaban las manos. El hombre me miró con preocupación y me preguntó si me sentía bien. Le dije que solo estaba cansado, pero él no parecía convencido. «Mira, muchacho», me dijo mientras guardaba su cambio. «Yo he pasado por esta carretera durante más de 20 años. He visto cosas raras en esta gasolinera. Si algo te está molestando, mi consejo es que no te quedes callado. Hay historias sobre este lugar que la gente prefiere no contar, pero tal vez es hora de que alguien las sepa». Le pregunté qué tipo de historias, pero el hombre ya se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, se volteó y me dijo: «Pregúntale a la gente del pueblo sobre Miguel Fernández. Él trabajaba aquí hace muchos años. Su historia te va a ayudar a entender lo que está pasando». Después se subió a su camioneta y se fue, dejándome con más dudas que nunca. El resto de esa noche pasó sin más incidentes, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había visto ni el nombre que me había dicho el cliente, Miguel Fernández. Al día siguiente, antes de irme a dormir, decidí preguntarle a mi vecina doña Carmen sobre ese nombre. Ella había vivido en la zona toda su vida y conocía todas las historias del pueblo. Cuando mencioné el nombre de Miguel Fernández, la cara de doña Carmen cambió completamente. Se puso pálida y me miró con una expresión de sorpresa y miedo. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», me preguntó. Le expliqué que un cliente me lo había mencionado, en relación con la gasolinera donde trabajaba. Doña Carmen me invitó a pasar a su casa y me preparó un café. «Miguel Fernández», me dijo. Era un muchacho de apenas 23 años. Trabajaba el turno de noche en esa gasolinera hace como 30 años. Era un buen muchacho, responsable, trabajador. Tenía novia y planeaba casarse pronto. Me contó que Miguel había trabajado en la gasolinera durante varios meses sin problemas, pero empezó a cambiar gradualmente. Se veía cansado, nervioso, como si algo lo estuviera molestando mucho. Le contó a su novia y a algunos amigos que escuchaba ruidos extraños durante las noches, que veía sombras que no debían estar ahí. La gente pensó que se estaba volviendo loco, continuó doña Carmen. Nadie le creía sus historias. Su novia empezó a preocuparse porque él ya no dormía bien y se veía muy delgado. Miguel insistía en que algo malo estaba pasando en esa gasolinera, pero nadie le hacía caso. Según doña Carmen, la última vez que alguien vio a Miguel fue un martes por la noche. Llegó a trabajar como siempre, pero cuando su reemplazo llegó en la mañana, Miguel no estaba. Su carro seguía ahí. La caja registradora estaba intacta, no faltaba nada de la tienda, pero Miguel había desaparecido completamente. La policía revisó todo el lugar, me dijo doña Carmen. Buscaron por millas a la redonda. Trajeron perros rastreadores. Revisaron todos los caminos. Preguntaron en todos los pueblos cercanos. Nunca encontraron ni un rastro de él. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. La historia me puso los pelos de punta. La descripción de Miguel coincidía exactamente con la figura que yo había visto en el reflejo, un hombre joven, con uniforme de gasolinera, con cara pálida y expresión desesperada. ¿Cómo era Miguel físicamente?, le pregunté a doña Carmen. Era delgado, de estatura mediana, cabello oscuro. Tenía ojos grandes y expresivos. Era un muchacho muy guapo, me describió. Era exactamente la persona que había visto en el reflejo. No había duda de que la figura que me había estado apareciendo era Miguel Fernández.
Doña Carmen me advirtió que tuviera mucho cuidado. Si Miguel se te está apareciendo, me dijo, es porque necesita ayuda. Los espíritus que no pueden descansar siempre tienen algo pendiente, algo que necesitan resolver. Pero también puede ser peligroso. Miguel desapareció por una razón y esa razón todavía está ahí. Esa tarde no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había descubierto. Miguel había experimentado las mismas cosas que yo estaba viviendo. Ruidos extraños, sombras, sensaciones de que algo no estaba bien, y después había desaparecido. ¿Eso significaba que yo también estaba en peligro? Cuando llegué al trabajo esa noche, decidí que iba a tratar de comunicarme con Miguel si volvía a aparecer. Si realmente necesitaba ayuda, tal vez yo podría hacer algo por él, pero también decidí que si las cosas se ponían demasiado peligrosas, iba a dejar el trabajo sin importar lo que pasara con el dinero. La noche empezó normal. Llegaron los clientes de siempre. Hice mis tareas habituales. Traté de mantenerme ocupado para no pensar en lo que podría pasar. Pero cuando llegaron las 2 de la mañana, sentí ese frío familiar que anunciaba que algo extraño estaba por suceder. Esta vez Miguel apareció más claramente que nunca. No solo en el reflejo, sino que pude verlo directamente, como una figura translúcida que se movía por la tienda. Se veía exactamente como lo había descrito doña Carmen. Delgado, cabello oscuro, ojos grandes, pero su expresión era de desesperación total. Miguel se acercó a mí y trató de hablar, pero su voz sonaba como un susurro lejano que apenas podía entender. Me señaló hacia la puerta azul de atrás y movió los labios repetidamente, tratando de decirme algo. Me concentré mucho para tratar de entender qué decía. Finalmente pude distinguir las palabras que repetía una y otra vez. La llave está debajo del mostrador. Abre. La puerta. Encuentra. Mi cuerpo. Ayúdame a descansar. Su voz se desvanecía como el eco de un grito lejano, pero el mensaje era claro. Miguel quería que encontrara una llave debajo del mostrador y que abriera el cuarto cerrado. Según él, su cuerpo estaba ahí, pero la idea de abrir esa puerta me llenaba de terror. ¿Qué había pasado exactamente hace 30 años? ¿Por qué el cuerpo de Miguel estaba en ese cuarto? ¿Y quién lo había puesto ahí? La figura de Miguel se fue desvaneciendo gradualmente, pero antes de desaparecer completamente, me miró directamente a los ojos con una expresión de súplica. Era como si toda su existencia dependiera de que yo lo ayudara. Cuando desapareció por completo, me quedé solo en la tienda, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Me arrodillé detrás del mostrador y empecé a buscar, debajo de los cajones y compartimentos. Al principio no encontré nada, pero después de varios minutos de búsqueda, mis dedos tocaron algo metálico, pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del mostrador. Era una llave pequeña y vieja. La llave temblaba en mi mano mientras caminaba hacia la parte trasera del edificio. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme. Parte de mí quería salir corriendo y nunca regresar, pero sabía que Miguel necesitaba mi ayuda. Si realmente había estado atrapado ahí durante 30 años, merecía encontrar paz. Cuando llegué a la puerta azul, inserté la llave en el candado. Mi mano temblaba tanto que me costó trabajo girarla. El candado se abrió con un clic metálico que sonó muy fuerte en el silencio de la noche. Respiré profundo y abrí la puerta lentamente. El olor que salió del cuarto era horrible. Una mezcla de humedad, tierra y algo putrefacto que me dio náuseas inmediatamente. El cuarto estaba completamente oscuro. Saqué mi teléfono celular y prendí la linterna para poder ver adentro. Lo que vi me marcó para toda la vida. En una esquina del cuarto había huesos humanos parcialmente enterrados, bajo tierra suelta. Los restos de ropa que quedaban coincidían con un uniforme de gasolinera. Era obvio que esos eran los restos de Miguel Fernández, pero lo que más me impactó no fueron los huesos, sino lo que estaba escrito en las paredes del cuarto. Con lo que parecía sangre seca, había palabras garabateadas por todas partes. Ayuda. No puedo salir. Alguien viene, por favor. Las palabras se repetían una y otra vez, como si Miguel hubiera estado escribiendo durante horas antes de que algo terrible le pasara. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápidamente y vi una silueta grande bloqueando la salida del cuarto. Era un hombre mayor, corpulento, con ropa de trabajo. Su cara estaba completamente en sombras, pero pude ver que sonreía de una manera que me heló la sangre. Así que finalmente alguien abrió la puerta, dijo con una voz áspera y fría. Miguel estuvo esperando mucho tiempo por esto.
y tú vas a acompañarlo muy pronto. El hombre dio un paso hacia mí, y yo me di cuenta de que estaba atrapado en el cuarto sin otra salida. Era entonces cuando entendí toda la verdad. Miguel no había desaparecido misteriosamente. Alguien lo había encerrado en ese cuarto y lo había dejado ahí, para que se desvaneciera lentamente. Y ahora esa misma persona había regresado para hacer lo mismo conmigo. Mi teléfono celular se cayó al suelo y la luz se apagó, dejándonos en completa oscuridad. Escuché la respiración pesada del hombre acercándose. Sabía que tenía solo unos segundos para hacer algo, o iba a terminar como Miguel, atrapado en ese cuarto horrible, esperando a que alguien más encontrara mis restos 30 años después. En la oscuridad, sentí una presencia a mi lado. Era Miguel, pero esta vez se sentía diferente, más fuerte, como si el haber encontrado su cuerpo le hubiera dado más poder. Escuché su voz susurrando en mi oído. Ahora, corre, hacia la izquierda. Yo lo voy a detener. De repente el hombre gritó como si algo lo hubiera golpeado fuertemente. Aproveché la distracción para salir corriendo del cuarto, tropezando en la oscuridad, pero logrando llegar hasta la parte de enfrente de la gasolinera. Mis manos temblaban tanto que casi no podía marcar el número de emergencias. En mi teléfono, llamé a la policía y les conté todo lo que había encontrado. También llamé a don Emilio y le dije que necesitaba venir inmediatamente. Mientras esperaba a que llegaran, me quedé dentro de la tienda con todas las luces prendidas, mirando constantemente hacia atrás para asegurarme de que el hombre no me hubiera seguido. Cuando llegó la policía, registraron toda la propiedad, pero no encontraron a nadie más. Sin embargo, confirmaron que los restos en el cuarto eran humanos y que llevaban muchos años ahí. Al día siguiente, los forenses confirmaron que eran los restos de Miguel Fernández, quien había sido reportado como desaparecido hace 30 años. La investigación que siguió reveló la verdad completa. El dueño anterior de la gasolinera, un hombre llamado Rodolfo Sánchez, había tenido problemas financieros serios. Miguel había descubierto que Rodolfo estaba robando dinero de la caja registradora y vendiendo gasolina, sin reportar las ventas para quedarse con el dinero. Cuando Miguel amenazó con reportarlo, Rodolfo lo encerró en el cuarto trasero, pensando que solo lo iba a tener ahí unas horas mientras decidía qué hacer. Pero Miguel se puso muy mal muy rápido por la falta de aire y el miedo, y Rodolfo se asustó tanto que decidió dejarlo ahí y fingir que Miguel había desaparecido. Rodolfo había vendido la gasolinera a don Emilio años después, pero nunca le dijo lo que había pasado. Solo le advirtió que no abriera el cuarto trasero, porque había papeles importantes ahí. Durante todos estos años, Rodolfo había regresado ocasionalmente para revisar que nadie hubiera descubierto el secreto. La noche que yo abrí la puerta, Rodolfo estaba vigilando la gasolinera, porque había notado que otro empleado nocturno estaba actuando nervioso. Igual que Miguel años antes, había venido para asegurarse de que yo no descubriera nada. Pero llegó justo cuando yo estaba abriendo el cuarto. La policía arrestó a Rodolfo 2 días después en su casa. Cuando lo interrogaron, confesó todo. Dijo que el peso de lo que había hecho lo había estado volviendo loco durante 30 años, pero que no sabía cómo confesar sin arruinar su vida completamente. Los restos de Miguel fueron entregados a su familia para que finalmente pudiera tener un funeral apropiado. Su novia, ahora una señora mayor, lloró durante todo el servicio. Me dijo que durante 30 años había esperado saber qué le había pasado a Miguel, y que aunque la verdad era horrible, al menos ahora podía tener paz. Después de todo esto, don Emilio cerró la gasolinera permanentemente. Dijo que no importaba cuánto la limpiara o remodelara, nunca podría quitarse de encima lo que había pasado ahí. Vendió el terreno a una empresa que construyó un pequeño centro comercial en el lugar. Yo dejé de trabajar turnos nocturnos después de esa experiencia. Conseguí un trabajo de día en una oficina del centro de Guadalajara. No paga tan bien como el turno nocturno, pero al menos puedo dormir tranquilo por las noches. A veces todavía tengo pesadillas sobre esa noche, sobre el cuarto oscuro y los huesos de Miguel, pero también siento una satisfacción extraña al saber que ayudé a Miguel a encontrar paz. Durante las últimas noches que trabajé en la gasolinera antes de que la cerraran, ya no sentí su presencia. No hubo más apariciones, no más ruidos extraños, no más olores raros. Era como si finalmente pudiera descansar. La historia se extendió por todo el pueblo, y muchas personas que habían
trabajado en turnos nocturnos en diferentes lugares, empezaron a contar sus propias experiencias extrañas. Me di cuenta de que hay más cosas en este mundo de las que podemos ver o entender, y que a veces los que ya no están con nosotros necesitan nuestra ayuda para encontrar paz. Miguel Fernández finalmente pudo descansar, después de 30 años de estar atrapado entre dos mundos, y yo aprendí que cuando alguien te pide ayuda, incluso si esa persona ya no está viva, hay que tener el valor de hacer lo correcto, sin importar lo que pueda costar. Han pasado 6 meses desde esa noche horrible, y mi vida ha cambiado completamente. Como ya mencioné, dejé los trabajos nocturnos para siempre. Ahora trabajo en una oficina de contabilidad en el centro de Guadalajara. Es un trabajo tranquilo, con horarios normales, rodeado de gente viva durante el día. Nunca pensé que algo tan simple como trabajar de día me daría tanta paz mental. Mi papá se está recuperando bien de su enfermedad. Los tratamientos han funcionado mejor de lo esperado, y los doctores dicen que tiene muy buenas posibilidades de sanarse completamente. Pude pagar todos los gastos médicos con los ahorros que había acumulado durante mis meses trabajando en la gasolinera. De alguna manera, Miguel me ayudó no solo a encontrar la verdad, sino también a salvar a mi padre. Todavía paso por el lugar donde estaba la gasolinera cuando voy hacia Chapala a visitar a mis tíos. El centro comercial que construyeron ahí se ve normal y próspero. Hay una farmacia, una tienda de ropa, un pequeño restaurante y una panadería. La gente va y viene durante el día, sin saber nunca lo que pasó en ese lugar hace 30 años. Pero yo sí sé, y cada vez que paso por ahí, digo una pequeña oración por Miguel Fernández, para que siga descansando en paz. También le agradezco mentalmente por haberme dado el valor de hacer lo correcto, aunque fuera lo más aterrador que había hecho en mi vida. Unas semanas después del juicio de Rodolfo Sánchez, recibí una visita inesperada en mi casa. Era la hermana de Miguel, una señora llamada Teresa que vive en México City. Había viajado a Guadalajara, especialmente para conocerme y agradecerme por lo que había hecho. Teresa me contó más detalles sobre Miguel, que me ayudaron a entender mejor por qué su espíritu había estado tan inquieto durante tantos años. Miguel era el menor de 3 hermanos y había sido muy cercano a su familia. Cuando desapareció, sus padres gastaron todos sus ahorros buscándolo. Su padre se enfermó del corazón por la preocupación y falleció 2 años después sin saber qué le había pasado a su hijo. Mi hermano era una persona muy determinada, me dijo Teresa. Si alguien le hacía algo malo a él o a su familia, no descansaba hasta que las cosas se arreglaran. Por eso no me sorprende que su espíritu haya permanecido aquí hasta que alguien pudiera ayudarlo a encontrar justicia. Teresa me regaló una foto de Miguel tomada pocas semanas antes de su desaparición. En la foto se veía exactamente como lo había visto yo. Joven, con ojos expresivos, sonriendo junto a su novia en lo que parecía ser una fiesta familiar. Era extraño tener una foto de alguien cuyo fantasma había visto, pero también me daba paz saber que Miguel había tenido una vida feliz antes de lo que le pasó. Gracias por no tener miedo de ayudarlo, me dijo Teresa antes de irse. Sé que debe haber sido muy difícil para ti, pero mi familia finalmente puede tener paz sabiendo qué pasó. Y Miguel también puede descansar sabiendo que la verdad salió a la luz. El juicio de Rodolfo Sánchez fue rápido. Su abogado trató de argumentar que había sido un accidente, que solo había querido asustar a Miguel pero nunca tuvo la intención de lastimarlo. Sin embargo, las evidencias eran muy claras. El hecho de que Rodolfo hubiera mantenido el secreto durante 30 años y hubiera regresado a la gasolinera para asegurarse de que nadie descubriera la verdad, mostraba que sabía exactamente lo que había hecho. Rodolfo fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio. Ya es un hombre mayor de más de 70 años, así que probablemente pasará el resto de su vida en la cárcel. Durante el juicio se veía completamente quebrado, como si el peso de lo que había hecho durante tantos años finalmente lo hubiera destruido por dentro. En su declaración final, Rodolfo pidió perdón a la familia de Miguel. Dijo que no había pasado un solo día en 30 años sin pensar en lo que había hecho y que había vuelto loco tratando de vivir con ese secreto. Cada noche, dijo, escuchaba la voz de Miguel pidiendo ayuda. Sabía que algún día la verdad iba a salir, pero era demasiado cobarde para confesarla yo mismo. Don Emilio, el dueño que me había contratado, también testificó en el juicio. Explicó cómo Rodolfo
Le había vendido la gasolinera sin mencionar nunca lo que había pasado ahí. Don Emilio dijo que si hubiera sabido la verdad, nunca habría comprado el lugar. Nadie merece trabajar en un lugar así sin saber los peligros, declaró. Roberto pudo haber terminado igual que Miguel, si las cosas hubieran salido diferentes. Después del juicio, don Emilio me buscó para disculparse. Se sentía muy culpable por haberme puesto en peligro sin saberlo. Me ofreció pagarme una compensación por todo lo que había pasado, pero yo le dije que no era necesario. Él había sido engañado igual que todos los demás. Pero sí quiero pedirte un favor, me dijo don Emilio. Si alguna vez conoces a alguien que esté pensando en trabajar, turnos nocturnos en lugares aislados, cuéntale esta historia. Que sepan que siempre hay que estar alertos, y que si algo se siente mal, muy mal, es mejor salirse de ahí antes de que sea demasiado tarde. He seguido el consejo de don Emilio. He contado esta historia a varios amigos y conocidos que trabajan de noche. Algunos me creen completamente. Otros piensan que estoy exagerando, o que mi imaginación me jugó trucos. Pero todos coinciden en algo: siempre hay que confiar en los instintos. Si algo se siente peligroso, probablemente lo es. También he hablado con otros empleados que trabajaron en esa gasolinera durante los años anteriores a que yo llegara. Muchos me han confirmado que experimentaron cosas similares: ruidos extraños, sensaciones de frío, olores raros, la sensación de que alguien los observaba. Todos dejaron el trabajo rápidamente, pero ninguno supo explicar exactamente por qué se sentían tan incómodos ahí. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo la gente del pueblo reaccionó cuando se supo la verdad. Muchas personas dijeron que siempre habían sentido que algo estaba mal en esa gasolinera, pero que nunca se habían atrevido a decir nada concreto. Uno siente estas cosas, me dijo una señora mayor. Pero ¿quién va a creer que un lugar está embrujado? Me di cuenta de que hay mucha sabiduría en la gente mayor del pueblo. Ellos entienden que hay fuerzas en el mundo que no podemos explicar con la lógica, pero que definitivamente existen. Los jóvenes tendemos a ignorar esas sensaciones, a pensar que todo tiene una explicación racional, pero mi experiencia me enseñó que a veces hay que escuchar esas voces internas que nos advierten sobre el peligro. Ahora tengo una perspectiva completamente diferente sobre la vida y la muerte. Antes pensaba que cuando alguien se va, simplemente desaparece para siempre, pero ahora sé que a veces los que ya no están físicamente con nosotros pueden seguir presentes de otras maneras, especialmente cuando tienen algo importante que resolver. No estoy diciendo que me haya vuelto una persona supersticiosa o que crea en fantasmas todo el tiempo, pero sí creo que hay situaciones especiales, como la de Miguel, donde una injusticia tan grande puede mantener a un espíritu atado a este mundo hasta que se hace justicia. Mi novia, que al principio pensó que me había vuelto loco cuando le conté toda la historia, ahora también cree que lo que viví fue real. Ella estuvo conmigo durante el juicio y escuchó todos los testimonios. Es imposible que te hayas inventado algo tan específico, me dijo después. Y además, si no hubieras visto a Miguel, nunca habrías sabido dónde buscar la llave o qué había en ese cuarto. Hemos decidido casarnos el próximo año. Es curioso cómo una experiencia tan terrible puede llevarte a valorar más las cosas buenas de la vida. Después de todo lo que pasé, ahora aprecio mucho más los momentos simples: despertarme en mi cama sin haber tenido pesadillas, trabajar durante el día rodeado de gente normal, llegar a casa por las tardes y saber que voy a pasar una noche tranquila. A veces mis amigos me preguntan si no me arrepiento de haber abierto esa puerta, de haber descubierto la verdad. Después de todo, podría haber ignorado las apariciones de Miguel y simplemente haber dejado el trabajo sin saber nunca lo que había pasado. Mi vida habría sido más simple, menos complicada. Pero siempre les digo lo mismo: no me arrepiento para nada. Miguel necesitaba ayuda y yo estaba en la posición de dársela. Su familia necesitaba saber la verdad sobre lo que le había pasado, y Rodolfo Sánchez necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Si yo no hubiera tenido el valor de actuar, todas esas cosas habrían seguido igual por muchos años más. Además, la experiencia me enseñó algo muy importante sobre mí mismo: que cuando realmente importa, puedo ser más valiente de lo que pensaba. Esa noche en el cuarto oscuro, cuando Rodolfo me tenía atrapado, pensé que iba a perder completamente el control por el miedo, pero logré mantenerme lo suficientemente calmado para escuchar a Miguel
y seguir sus instrucciones para escapar. Esa confianza en mí mismo me ha ayudado mucho en mi nueva vida, en mi trabajo actual. Cuando enfrento situaciones difíciles, me acuerdo de esa noche y pienso, si pude sobrevivir a eso, puedo manejar cualquier cosa. Es extraño cómo una experiencia tan aterradora puede terminar siendo algo que te da fortaleza. También he aprendido a escuchar mejor a mi intuición. Antes, si algo me daba mala espina pero no podía explicar racionalmente por qué, tendía a ignorar esa sensación. Ahora presto mucha más atención a esos presentimientos. No digo que viva con paranoia, pero sí soy más cuidadoso de no ponerme en situaciones que se sientan peligrosas. La última vez que visité la tumba de Miguel fue en el aniversario de su entierro. Llevé flores frescas y me quedé ahí un rato hablando con él. Le conté sobre mi nueva vida, sobre mis planes de casarme, sobre cómo su historia había ayudado a otras personas a ser más cautelosas en trabajos nocturnos. No sentí su presencia como la había sentido en la gasolinera. Eso me dio mucha paz, porque confirmaba que realmente había encontrado el descanso que buscaba. La tumba se sentía tranquila, serena, como debe sentirse el lugar de descanso de alguien que finalmente está en paz. Mientras escribo esta historia, 6 meses después de todo lo que pasó, me doy cuenta de que hay lecciones importantes que otras personas pueden aprender de mi experiencia. La primera es que siempre hay que confiar en los instintos cuando algo se siente mal. Miguel había tratado de advertir a otros empleados durante años, pero todos habían ignorado las señales. La segunda lección es que hacer lo correcto a veces requiere mucho valor, pero siempre vale la pena. Habría sido más fácil para mí simplemente dejar el trabajo y olvidarme de todo, pero entonces Miguel seguiría atrapado y su familia nunca habría sabido la verdad. Y la tercera lección es que los trabajos que nadie quiere hacer generalmente tienen una razón para eso. Si un empleo paga muy bien por trabajo simple, o si hay mucha rotación de empleados, probablemente hay algo más detrás de eso, que vale la pena investigar antes de comprometerse. Esta es mi historia completa. La he contado exactamente como pasó, sin exageraciones ni adornos innecesarios. Sé que algunas personas no van a creer todo lo que he relatado, y eso está bien. Cada quien tiene derecho a sus propias creencias sobre lo que es posible y lo que no. Pero para aquellos que sí creen, o que han tenido sus propias experiencias extrañas, quiero decirles esto: no están locos y no están solos. Hay más cosas en este mundo de las que podemos ver o entender completamente, y a veces esas cosas necesitan nuestra ayuda para encontrar paz. Mi nombre es Roberto Hernández Vázquez, soy de Guadalajara, Jalisco, y esta es la historia verdadera de los 3 meses más aterradores, pero también más significativos de mi vida. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, espero que mi experiencia les dé el valor para hacer lo correcto, sin importar lo difícil que pueda ser. Miguel Fernández puede descansar en paz. Su familia tiene las respuestas que buscó durante 30 años. Rodolfo Sánchez está pagando por lo que hizo, y yo sigo adelante con mi vida, más fuerte y más sabio por todo lo que viví. Algunos secretos están destinados a salir a la luz, sin importar cuánto tiempo pase, y a veces, los que ya no están con nosotros necesitan la ayuda de los vivos para que eso suceda. Esa es la lección más importante que aprendí durante mis noches trabajando en la gasolinera del kilómetro 47. Antes de contarles esta historia, debo decir que nunca creí en cosas raras hasta que me pasó lo que les voy a contar. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran puras mentiras, cosas que la gente inventaba para asustar. Pero después de lo que viví trabajando de noche, ya no pienso igual. Todavía me despierto sudando frío recordando esas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz. Tengo 34 años y vivo en Guadalajara, México. Trabajo como vigilante de seguridad desde hace 8 años, pero nunca había vivido algo como lo que pasó en ese edificio de oficinas del centro de la ciudad. Era un trabajo como cualquier otro, o al menos eso pensaba. Todo comenzó en septiembre del año pasado. La empresa de seguridad donde trabajo me asignó un nuevo lugar, un edificio de 20 pisos, lleno de oficinas de diferentes empresas. Era un trabajo fácil, solo tenía que hacer rondas cada 2 horas. Revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nadie adentro después de las 6 de la tarde. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana,
de lunes a viernes. El edificio era viejo, construido en los años 80, pero estaba bien cuidado. En el día siempre había mucha gente trabajando, pero en la noche se quedaba completamente vacío y silencioso. Las luces del pasillo se quedaban encendidas toda la noche, pero las de las oficinas se apagaban automáticamente cuando todos se iban. Los primeros días fueron normales. Llegaba a las 10. Me reportaba con el supervisor por radio cada hora. Hacía mis rondas y me quedaba, la mayor parte del tiempo, en el escritorio de recepción del primer piso, viendo televisión o leyendo el periódico. El edificio estaba tan silencioso que hasta se escuchaba el ruido del refrigerador de la cocina, del piso 15. Pero la primera cosa rara pasó en mi quinta noche de trabajo. Eran como las 2 de la mañana y estaba haciendo mi ronda del piso 12. Todas las oficinas estaban cerradas y oscuras, como siempre, pero cuando llegué al final del pasillo, escuché un ruido que venía de la oficina. 505. Sonaba como si alguien estuviera moviendo papeles o abriendo cajones. Me acerqué despacio a la puerta y puse la oreja. Definitivamente había ruido adentro. Pensé que tal vez alguien se había quedado trabajando hasta tarde y no había salido cuando yo llegué. Toqué la puerta y grité, ¿hay alguien ahí? Soy el vigilante del edificio. El ruido paró de inmediato. Esperé unos minutos pero no escuché nada más. Saqué mi linterna y alumbré por la ventana de la oficina. Estaba completamente vacía y oscura. No había nadie adentro. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Trabajar de noche a veces te hace escuchar cosas que no existen. Terminé mi ronda y regresé al primer piso. Pero no podía dejar de pensar en ese ruido. La noche siguiente no pasó nada extraño. Pero la tercera noche volvió a pasar. Esta vez fue en el piso 8, en la oficina 806. Otra vez escuché ruidos, como si alguien estuviera moviendo cosas, pero cuando me acerqué, todo se quedó en silencio. Y otra vez, cuando alumbré con la linterna, no había nadie. Empecé a preocuparme. Pensé que tal vez había ladrones que entraban al edificio de alguna manera que yo no sabía. Revisé todas las puertas y ventanas, pero todo estaba bien cerrado. Las cámaras de seguridad tampoco mostraban nada raro. Le comenté a mi supervisor, don Raúl, un señor mayor que llevaba muchos años en el trabajo. Él me dijo que no me preocupara, que los edificios viejos siempre hacen ruidos raros por la noche. Es normal, Carlos. Los tubos del agua, el aire acondicionado, las computadoras que se quedan prendidas, todo eso hace ruido. Pero yo sabía que lo que había escuchado no era ruido de tubos ni de máquinas. Sonaba claramente como si alguien estuviera trabajando en esas oficinas. La cuarta noche decidí ser más cuidadoso. Llevé mi celular para grabar si escuchaba algo raro. Y efectivamente, a las 2:30 de la mañana, mientras hacía mi ronda del piso 15, escuché el mismo tipo de ruidos en la oficina 1507. Esta vez no toqué la puerta. Me quedé callado y saqué mi celular para grabar. Los ruidos duraron como 5 minutos. Se escuchaba claramente como si alguien estuviera abriendo cajones, moviendo papeles y hasta escribiendo en una máquina de escribir, aunque esa oficina solo tenía computadoras. Cuando los ruidos pararon, esperé otros 10 minutos antes de acercarme a la ventana. Como siempre, la oficina estaba vacía y oscura, pero esta vez noté algo diferente. Había papeles tirados en el suelo. Cuando estoy seguro de que en la tarde todo estaba ordenado. Esa noche no pude dormir cuando llegué a mi casa. Escuché la grabación que había hecho y los ruidos se oían clarísimos. No era mi imaginación. Al día siguiente hablé con el conserje del edificio, don Miguel, que llevaba trabajando ahí desde que se construyó. Le pregunté si había pasado algo extraño en el edificio antes. Don Miguel se puso serio cuando le conté lo que había estado escuchando. Me dijo que se sentara porque me iba a contar algo que muy pocas personas sabían. Hace como 15 años, me dijo, trabajaba aquí un contador que se llamaba Roberto Vázquez. Era un hombre muy dedicado a su trabajo. Siempre se quedaba hasta muy tarde terminando los números de las empresas. Trabajaba en diferentes oficinas del edificio, dependiendo de qué empresa necesitara sus servicios. Don Miguel hizo una pausa y siguió. Una noche, Roberto se quedó trabajando hasta muy tarde, como siempre, pero esa noche le dio un infarto mientras estaba en su escritorio. Como no había nadie más en el edificio, nadie se dio cuenta hasta el día siguiente cuando llegaron los otros trabajadores. Se me puso la piel chinita cuando escuché eso. Le pregunté en qué oficinas trabajaba Roberto. En muchas, me contestó don Miguel, pero las que más usaba eran la 1205, la 806 y la 1507.
Siempre andaba con su máquina de escribir, portátil porque no le gustaban las computadoras. Decía que eran muy complicadas para él. No podía creerlo. Esas eran exactamente las oficinas donde había estado escuchando los ruidos. Y el sonido de la máquina de escribir que había grabado ahora tenía sentido. ¿Y han pasado cosas raras desde entonces? Le pregunté. Don Miguel asintió. Varios vigilantes han escuchado lo mismo que tú. Algunos duraron solo una semana y renunciaron. Por eso el puesto siempre está vacante. Tú has durado más que la mayoría. Esa tarde antes de ir a trabajar no podía dejar de pensar en lo que me había contado don Miguel. Parte de mí quería renunciar como los otros vigilantes. Pero necesitaba el trabajo. Además, hasta ahora solo había escuchado ruidos. No había visto nada que me hiciera daño. Decidí que esa noche iba a investigar más. Si realmente era el espíritu de Roberto Vázquez, tal vez solo quería terminar su trabajo. Llegué al edificio a las 10 como siempre, pero esta vez llevé una grabadora mejor y una cámara pequeña que me prestó mi hermano. Las primeras horas pasaron normales. Hice mis rondas y no escuché nada extraño. Pero a las 2 de la mañana, cuando estaba en el escritorio de recepción, escuché algo que nunca había escuchado antes. El sonido del elevador moviéndose. Me asomé y vi que las luces del elevador indicaban que estaba subiendo. Piso 5, piso 8, piso 12, piso 15. Se detuvo en el piso 15 y las puertas se abrieron. Aunque yo podía ver claramente que no había nadie adentro, tomé mi linterna, la grabadora y la cámara, y subí por las escaleras al piso 15. Cuando llegué, las puertas del elevador ya estaban cerradas, pero escuché pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, como de alguien que camina cansado. Seguí los pasos con mi linterna. Los sonidos me llevaron directamente a la oficina, 1507. La puerta estaba cerrada, pero se escuchaban claramente los ruidos de alguien trabajando adentro. Esta vez no eran solo papeles y cajones. Se escuchaba el sonido de una máquina de escribir, muy claro y constante. Me armé de valor y toqué la puerta. ¿Roberto? ¿Roberto Vázquez? Dije en voz baja. Los ruidos pararon inmediatamente. Esperé un momento y volví a hablar. Roberto, soy Carlos, el vigilante. Don Miguel me contó sobre usted. ¿Necesita ayuda para terminar su trabajo? No hubo respuesta. Pero después de unos minutos escuché la máquina de escribir otra vez. Esta vez sonaba más despacio, como si quien la estuviera usando tuviera dificultades. Decidí sentarme en el suelo junto a la puerta y prender la grabadora. Roberto, le dije, si me puede escuchar yo lo voy a ayudar. No tengo miedo. Nada más dígame qué necesita. La máquina de escribir siguió sonando por casi una hora. A veces se detenía como si la persona estuviera pensando, y luego continuaba. Yo me quedé ahí sentado, escuchando y grabando todo. De repente los ruidos pararon completamente. Esperé varios minutos, pero todo estaba en silencio. Me levanté y alumbré por la ventana de la oficina. Esta vez vi algo que me heló la sangre. Había un hombre delgado, de pelo gris, sentado en el escritorio. Estaba escribiendo en una máquina de escribir vieja. Llevaba un traje café y anteojos. No podía ver su cara claramente porque estaba concentrado en su trabajo, pero podía ver que sus manos se movían sobre las teclas. No era una imagen clara como una persona normal. Era como si estuviera viendo una película vieja, un poco borrosa y con poca luz, pero definitivamente había alguien ahí. Toqué suavemente en la ventana. El hombre levantó la cabeza y me miró directamente. Tenía unos ojos muy tristes y cansados. Nos quedamos viendo por unos segundos que se sintieron como horas. Entonces él señaló los papeles que tenía en el escritorio, y luego señaló hacia la puerta. Entendí que quería que entrara. Fui hasta la puerta y para mi sorpresa estaba abierta. Entré despacio a la oficina. El hombre ya no estaba en el escritorio, pero la máquina de escribir todavía estaba ahí, con una hoja de papel adentro. Me acerqué y vi que había palabras escritas. No puedo terminar. Los números de la empresa Herrera. Necesito ayuda. Los papeles están en el cajón. Abrí el cajón del escritorio y encontré una carpeta vieja, llena de papeles con números y cuentas. Parecían ser reportes financieros de una empresa que se llamaba Herrera y Asociados. Los papeles estaban amarillentos y se veían muy viejos. En ese momento entendí lo que pasaba. Roberto había dejado un trabajo sin terminar cuando le dio el infarto, y su espíritu no podía descansar hasta completarlo. Roberto, dije en voz alta, yo no sé mucho de números, pero puedo ayudarlo a buscar a alguien que sepa. ¿Le parece bien?
Escuché un suspiro muy suave como de alivio y sentí una brisa fría que me dio escalofríos. Al día siguiente busqué información sobre la empresa Herrera y Asociados. Descubrí que había cerrado hace muchos años, pero el hijo del dueño original todavía vivía en la ciudad. Lo contacté y le expliqué la situación, sin mencionar lo del fantasma. Solo le dije que había encontrado papeles viejos de su empresa. El señor Herrera hijo se emocionó mucho. Me dijo que esos reportes eran muy importantes para él, porque eran los últimos trabajos que su padre había encargado. Antes de cerrar la empresa, me pidió que se los llevara. Esa noche regresé al edificio con una sensación diferente. Sabía que iba a ser mi última noche escuchando a Roberto. Subí al piso 15 y puse los papeles que ya estaban organizados y terminados en el escritorio de la oficina 1500Z. Roberto, dije, su trabajo está terminado. El señor Herrera tiene sus papeles. Ya puede descansar. Por última vez escuché la máquina de escribir. Pero esta vez sonaba diferente. Sonaba ligera, casi alegre. Después de unos minutos todo quedó en silencio. Sentí otra brisa fría, pero esta vez no me dio miedo. Era como un gracias y una despedida. Desde esa noche, nunca más escuché ruidos extraños en el edificio. Las oficinas, 205, 806 y 1507, quedaron completamente silenciosas. Roberto finalmente había terminado su trabajo y podía descansar en paz. Todavía trabajo en ese edificio. Ya llevo más de un año ahí, y nunca más ha pasado nada raro. Pero a veces, cuando paso por la oficina 1507, siento como si alguien me estuviera agradeciendo. Los otros vigilantes que han venido después de mí no han escuchado nada extraño. El edificio por fin está en paz. Esa experiencia me cambió completamente. Ahora sé que hay cosas que no podemos explicar, pero que no necesariamente son malas. A veces los espíritus solo necesitan un poco de ayuda para encontrar su camino. Y por eso, cada vez que alguien me dice que no cree en fantasmas, yo les cuento mi historia, porque Roberto Vázquez me enseñó que la muerte no siempre es el final, especialmente cuando alguien deja trabajo sin terminar.